Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas, y un saludo especial para aquellas personas que nos siguen a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes, así que Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Pues bendecida y feliz de estar aquí. Que el Padre nos regale un día más, pues es una bendición para poder seguir cumpliendo el propósito que Él tiene para nosotros. Así que, pues hoy traemos y seguimos con este tema del gigante de las generaciones pues todas estas maldiciones generacionales que en sí pues engloba a todos los gigantes de los cuales ya hemos estado viendo y que todavía hay más, pero que hemos visto cómo estos gigantes lo que quieren es que de generación en generación haya maldición en nuestras generaciones. Entonces estamos a tiempo para que pues rompamos con estas cadenas y así se llama el tema de hoy. Así que si estás aquí, pues que Dios te bendiga y que hoy puedas escuchar lo que Él tiene para tu corazón, para tu vida. Él quiere que rompas esas cadenas que te ha traído desde generación en generación y que tú puedes seguir transmitiendo para, lo que quiere el enemigo es justamente eso, vivir en maldición, en que no haya bendición en nuestra vida, que no se cumpla lo que Dios tiene por el cual fuimos creados desde mucho antes de ser concebidos. Así que el día de hoy, pues bueno, seguimos con este tema. Si te has perdido los demás temas en nuestras redes sociales, ahí están los videos donde iniciamos hablando sobre este círculo que pues justamente un círculo no tiene final. Un círculo va, regresa y no debemos de romper con ese círculo de generación en generación. Veíamos todos estos gigantes vienen desde generaciones atrás, en donde se sembró algo en nuestros corazones, en donde hubo una siembra, en donde ahora esa semilla se injertó en nosotros y nosotros estamos dando frutos, pero malos frutos. Hay buenos frutos de los que habla la Biblia y hay malos frutos que también habla la Biblia. Entonces hay frutos malos que son los que no nos van a llevar a nada. Al contrario, nos van a llevar a siempre tener una vida eh, pues de esclavitud, una vida donde no vemos el gozo, no vemos paz, no vemos esos frutos que pues el Espíritu Santo quiere darnos. Y lo que veíamos de estos patrones es que eh, justamente estos gigantes lo que quieren es que vengan esos patrones a través de aprenderlos, aprender comportamientos, porque en realidad somos como, o sea, somos esos niños que cuando vemos a los padres, pues todo lo queremos repetir. Si tú tienes chiquitos, bebés o niñitos, te vas a dar cuenta que ya hablan palabras como tú, dicen, o comportamientos, actitudes, y eso es porque pues viene también en los genes, pero también viene en lo que ellos van aprendiendo. Ellos pues van aprendiendo todo eso que tú y yo hablamos, actuamos, pensamos y lo decimos. Y entonces el niño va creciendo con esos patrones en donde si el niño escucha mentiras, eh, pues obviamente es un gigante con el cual el niño va a empezar a crecer y que cuando sea grande, pues no va a parar de mentir. ¿Por qué? Porque vino y tú a su vez lo aprendiste de tu padre o de tu madre y él a su vez a su padre, a su madre o lo aprendiste de los abuelos, etcétera. Y vienen todos estos gigantes a hacer este círculo justamente que se pase de generación en generación. Y una parte que también no hemos visto como tal en Venciendo Gigantes, pero quiero tocarlo aquí, es la pobreza. La pobreza en realidad, o sea, puede ser una pobreza espiritual, pero hoy quiero hablar de la pobreza física, en donde
cuánta gente vive en pobreza, pero porque hay una pobreza en la mente, porque lo que buscan este gigante justamente es hacerte pensar que vivir pobre es ser humilde. Y para nada es así. Sí tenemos que ser humildes y mansos de corazón porque Jesús así nos lo enseña, pero nunca vivir en una pobreza mental, porque eso te va a llevar a vivir en una pobreza espiritual, o física, perdón, a una pobreza física, porque hay gente que yo he escuchado que dice, yo nací pobre y voy a morir pobre, ¿no? Porque a mí no me tocó ser rico, no tuve la fortuna de vivir en casa de ricos, eso es para los que pues así ya o tuvieron que dar algo a cambio y yo como soy humilde, yo voy a vivir pobre. Eso viene, puede ser desde los padres o de los abuelos que a lo mejor vivieron en una pereza al trabajar o vivieron en una conformidad en sus vidas, vivieron en esa mentalidad que permitieron que este gigante de la pobreza entrara diciéndoles, es mejor comer, voy a decir algo de México, comer frijoles, pero feliz con tu familia. Pero es que puedes vivir bien con tu familia cuando tienes a Dios, cuando Dios vive en tu hogar y vienen las bendiciones y las bendiciones van a llegar a tu vida. Acuérdate que vienen las añadiduras y no por eso vas a buscar a Dios, pero Él no quiere que vivas en una pobreza así. Él es el rey, Él es el dueño del oro y la plata y hay muchas historias en donde Él bendice y Él no quiere que nos quedemos simplemente en una pobreza. Hay una historia de una mujer que ya quería hasta morir porque no tenía comida, no tenía alimento, el esposo se le había muerto, etcétera, y ella quería morir y lo que le estaba enseñando a su hijo es justamente esa depresión de vivir pobre o creer que así ya va a morir pobre porque no hay dinero, porque no ven una salida o porque es que yo así estoy mejor con una casita humilde, este, pero y eso se viene a los hijos y esas, justamente esas son cosas que no debemos de transmitir, son gigantes que no le debes de transmitir esas conformidades a tus hijos, que en sí es una pereza. El Proverbios habla mucho sobre la gente que tiene esa pereza, que no quiere trabajar y eso viene pues de generación en generación. O sea, yo recuerdo que mi mamá decía que mi abuelo, o sea, su papá de ella, mi abuelo materno, por andar en el vicio, él dejaba malos trabajos, dejaba botados, él era albañil, y dejaba botados los trabajos por querer estar en el vicio y porque era flojo, era irresponsable, ¿no? Y entonces eso se lo transmitió a sus hijos y los hijos repitieron lo mismo, repitieron la misma historia, dejaban los trabajos botados, se conformaban con una casita humilde, pero no porque no pudieran pagarla. Los albañiles ganan muy bien, tienen un buen salario. Ahora que estamos construyendo mi esposo y yo, gracias a Dios, vemos pues la verdad lo que cobra un albañil y no es barato. Pero mira, el problema estaba en que permitieron que este gigante entrara a su mente y entonces pasara de generación en generación. Hoy por hoy tengo familia que así sigue viviendo en una pobreza espiritual, una pobreza mental, y eso los lleva a vivir en una pobreza, pero no porque Dios así haya elegido. Esos son mentiras de Satanás. Dios es que Dios me eligió para que, o así quiso Dios que yo viviera pobremente. No, hay, tenemos que trabajar, tenemos que levantarnos en la mañana, ir con la bendición de Dios, romper con esas cadenas. Y bueno, aparte de eso es la pobreza. Ahora, ¿cómo venzo o rompo con estos gigantes? ¿Cómo decido hoy romper con esos gigantes? Porque mucha gente, y esto quiero dejarlo claro, mucha gente ora o le pide a Dios a su manera diciéndole,
es que ayúdame a no repetir patrones, ¿no? Rompe cadenas y oramos de esa manera así de, es que en este momento te pido que rompas las cadenas generacionales y le estamos pide y pide y pide y dices, es que no veo pues cambios, sigo repitiendo, mi hijo se sigue comportando igual, no se rompen y yo ya le pedí a Dios que rompiera con todos esos cadenas de generación que traemos desde los abuelos. Pero hoy hay buenas noticias y es que esa forma de orar no es la correcta y ahorita vas a saber por qué, vas a pensar, pero así me han enseñado o tú has dicho que le pidamos a Dios que nos ayude a vencer. Claro, nos ayude a vencer. Porque día con día va a haber tentaciones, día con día estos gigantes van a querer justamente mentirte, o sea, día a día hay que vencer, día con día. Pero esa es una labor que tú debes de hacer y no responsabilizar a Dios a decir, es que tienes que romper, y rompe, y rompe, y rompe cadenas, y rompe patrones. Déjame decirte justamente porque te lo digo, en Éxodo eh, 25, justamente estábamos viendo sobre que Dios visita a las generaciones hasta la cuarta y quinta generación, perdón, tercera y cuarta generación. Y fíjate cómo dice en el Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjate bien en esta parte porque dice que él visita la tercera y cuarta generación. Esto lo habíamos visto semanas pasadas y hace unos días el Señor me confirmaba a través de la congregación donde asisto, confirmaba que exactamente Dios visita y hasta yo me alegré mi corazón porque dije, Señor, es lo que tú quieres seguir hablando aquí en Venciendo Gigantes y lo confirmaste en esta conferencia. Dios visita. ¿Qué es visitar? No es tomar la decisión en ese momento, Él está visitando. Visita, Él se asoma a ver la tercera y hasta la cuarta generación. O sea, Él visita a tus abuelos, bisabuelos para ver si hay maldad en ellos, para ver eh, cómo viene esta generación de los nietos, de los hijos, de los bisnietos, etcétera. Viene hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué hace una visita? Porque él quiere con esta visita que haya cambios. Dice que él visita hasta la tercera y cuarta generación porque quiere rescatar a estas generaciones. Él está muy interesado en que rescatemos a las generaciones de las garras del enemigo, de todos estos gigantes. Entonces dice que él visita la maldad. ¿Para qué? Para que él o podamos cambiar el rumbo de nuestras generaciones. Pero entonces, ¿por qué hasta la cuarta generación? Y lo vemos en la historia de Caín, que también, fíjate cómo Dios cuando habla, lo confirma. Y entonces ya habíamos visto que Lamec era la quinta generación de Caín. Viene Caín, acuérdate que Caín mata a Abel, entonces hay una maldición en él porque no se quiso arrepentir, que esa es otra cosa que también nuestros antepasados nunca se arrepintieron de lo que hicieron. Tal vez nadie les enseñó, tal vez no conocieron a Cristo, etcétera. Pero si hoy tú y yo queremos romper con eso para no pasárselas a nuestras demás generaciones, es importante conocer esto. Dios está visitando en este momento hasta tu tercera y cuarta generación porque quiere rescatar, porque quiere que rompamos con eso y vivir generaciones con bendición, que vivamos en su propósito. Hace semanas veíamos ser adoptados, ser hijos, y los hijos traen muchas bendiciones, pero también hay hijos que de repente todavía seguimos con ataduras, seguimos con cosas que no debemos de permitir. Entonces, Lamec fue el primer hombre.
dice la Biblia que él tuvo dos mujeres. Entonces, él trae esa maldición desde Caín porque no se rompió desde la tercera ni la cuarta generación. Lamec viene a ser la quinta generación y es el primer hombre con dos mujeres. Ese no es el diseño de Dios, ese no era el diseño de Dios, pero el enemigo va a estar siempre encargado de ir en contra totalmente de lo que Dios ha hecho, del diseño original. Y el diseño original solamente dice que creó al hombre y a la mujer. No creó, y dice que le dio a Eva como su ayuda idónea. No creó dos mujeres para Adán. Sin embargo, por no romper con esto, no estar arrepentidos delante de Dios, viene Lamec a tener a estas dos mujeres y dice que él iba a vengar a Caín. Entonces, tenemos que romper con esto porque si llegamos a la quinta generación y no rompemos con estas maldiciones, puede ser peores, y escúchalo bien, peores que las generaciones pasadas. ¿Por qué? Porque el mundo ahorita está siendo eh, contaminado, cada vez estamos en los peores momentos, pero en Cristo hay salvación, en Cristo hay una salida. Bien dice el eslogan, donde estás no es el final. A mí alguien me decía, ¿para qué quieres tener hijos y traerlos a este mundo? Porque pues el anhelo de mi corazón y Dios sabe que yo quiero ser mamá. Entonces alguien me decía, ¿para qué los vas a traer a este mundo? Y esas son mentiras que Satanás pone, porque dice Dios, pero yo he vencido el mundo. Tranquilos, va a haber aflicciones, el mundo estará mal, pero les tengo noticias, yo he vencido el mundo. Y entonces no puedo yo quedarme con esa mentira de Satanás, no de la persona que me lo dijo, es una mentira de, de algún gigante o de Satanás, que acuérdate que es el padre de la mentira, que me dice, no tengas hijos. Y entonces, ¿dónde está el propósito de Dios? Si Dios quiere que tenga un hijo es porque, pues, Él así lo decide desde mucho antes de que yo lo pueda conceder. Así que quitémonos de esas mentiras que desgraciadamente el enemigo está. Entonces, tengamos cuidado de romper, porque si llega la quinta generación, va a ser catastrófico. Entonces tenemos, todavía Dios está asomándose a ver hasta tu tercera y cuarta generación y a lo mejor tú eres de esa tercera o cuarta generación que trae mentiras, que trae celos, que trae vicios, que trae cosas, eh, golpes, violencia, etcétera. Es momento de romper con esto, con estas cadenas generacionales, convencer a estos gigantes generacionales para que no llegue a tus demás descendencia. Ahora, sabemos que el pecado significa muerte, ¿cierto? Si lo has escuchado, el pecado significa muerte. ¿Por qué? Porque el pecado nos esclaviza, estamos muertos porque no hay vida, no corre esa vida en nosotros, nos lleva siempre a estar en derrota, estar mal, traer maldiciones. El pecado nos divide de Dios, el pecado nos separa de Dios. Y entonces estos gigantes pues nos traen pecado a nuestra vida. O sea, todos los gigantes que leímos la semana pasada pues son pecado, pecado a nuestra vida. Pero las semanas pasadas hablábamos, eh, de hecho, les mostraba yo cómo orar y cómo pedirle a, a Jesús, a Jesucristo, que venga a nuestra vida a precisamente ser responsables y pedirle perdón, declarar que justamente he pecado, reconocer que he pecado, que le he faltado, que he herido su corazón, pedirle que me limpie esos pecados y que venga a ser mi Señor, reconocerlo como mi Señor, como mi Salvador, con esa fe de que en el momento de que le acepto como mi Señor, Él viene, entra, lava, lava. Él dice que tira tus pecados, Él no se acuerda hasta el fondo del mar,
Pero, ¿qué crees? No, no es magia, no es como que ya nunca más vas a pecar, eso hubiera sido fantástico, pero no es así. El enemigo se va a encargar de que cuando ya ve una vida limpia, porque recibiste la paternidad, porque recibiste a Cristo en tu corazón, él ahora se va a encargar de volver a ensuciar, de mandar a todos estos gigantes nuevamente y decirte, recuerda que esto, mira cómo te ofendió, recuerda cómo lo que te hizo hace años, para mí que si está en el celular es porque te está haciendo infiel y otra vez te quiere ensuciar nuevamente. ¿Por qué? Porque él sabe que algo sucedió hace miles de años de lo cual eh, él no quiere, ¿cómo se dirá? Como reconocer que él ya perdió, que él ya perdió. Y lo vemos justamente en Segunda de Timoteo. Voy a leer la nueva versión. Y aquí están las buenas noticias. Cuando Jesucristo viene a la tierra, viene al mundo, y él por Dios fue enviado por el Padre a morir por ti y por mí. Él ya veía a la humanidad con este pecado y entonces manda a su único hijo a morir por ti y por mí, hace un sacrificio que en el Antiguo Testamento pues era matar a los animales. No me quiero enfocar mucho en eso, eso será para otro tema, pero era para lavar pecados. Aquí viene Cristo ahora para que ya no haya necesidad de tanto sacrificio de animales. Él era el sacrificio. Viene la sangre a limpiar, viene su sangre, y en el momento que Él muere por ti y por mí, y hay ese derramamiento de sangre, entonces Él gana la batalla, Él gana y él, viene la victoria y vence a Satanás y vence a la muerte, porque ahora tenemos vida para vida eterna. Ahora ya no estamos muertos, pero tenemos que hacer esa oración, tenemos que platicar con Dios para hacer válido ese sacrificio. Tienes que primero pedirle perdón por haber pecado contra Él. En ese momento luego le pides que Él venga a tu vida, que limpie tu vida, lo reconoces a Él como tu Señor, como tu Salvador. Y entonces, fíjate, en segunda de Timoteo, dice en el 1:9 al 10, estoy leyendo la nueva versión internacional, dice, Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, porque a ti no te costó ni a mí me costó. A ti no te clavaron en un madero, en la cruz, ni a mí. No nos costó, le costó a él. No hicimos nada para merecerlo, o sea, ni siquiera hicimos algo como para que él viniera, una paga, en ese momento no. Sino que Dios por su gran amor, todo esto fue por amor, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear al mundo, pues desde entonces ya le pertenecíamos. Y en el 10 dice, Dios nos mostró ese gran amor por medio de lo que Jesucristo, nuestro Salvador, hizo por nosotros, o sea, morir para derramar. Y en el momento que Él derrama su sangre, Él estaba limpiando el pecado del mundo, pero solamente es válido para aquellos que reconocen esa oración que te estoy diciendo, eh, reconocerlo y pedirle que nos lave, dice en el 10, porque Él destruyó a la muerte y por medio de la buena noticia nos ha dado ahora vida eterna. Entonces, esa es la gran noticia ahora de cómo puedo romper con estas cadenas generacionales. Es, es así, viene una cadena, quiero a lo mejor a ver si muchos ven una cadena, traigo las manos a los que nos están escuchando, los que nos ven pues lo van a estar viendo. Es una cadena con eslabones que viene unida, pero cuando viene Cristo a morir por nosotros y tú haces esa oración de todo tu corazón, con toda la fe de que así va a ser,
porque hay que tener mucha fe, porque no es algo presencial, no es algo literal que va a suceder y que va a caer la sangre de Cristo del cielo y va a romper cadenas, no es así. Pero es con mucha fe. Cuando hay muchas partes de la Biblia donde dice tu fe te ha salvado, es porque para él es importantísimo esta parte de fe, porque es la certeza de lo que esperas y es la convicción de lo que no se ve. Tú estás convencido de que él ya te perdonó, que él ya es tu Señor, tu Salvador, y en ese momento la sangre lo que hace es eh, haber roto, haber vencido la muerte. Estas cadenas, es la muerte, vence la muerte, se rompen esas cadenas y entonces con eso tú estás rompiendo todo lo que viene atrás. Ahora, no es magia. Como te lo dije, no es como que ya cayó una gotita y se rompió y ya mis hijos ya no van a tener esas generación, no va a ser de esa generación y ya todo bonito. No, es un trabajo continuo. La buena noticia es que justamente con esa fe tú tienes ahora que hacer válida esa sangre. Él ya hizo su parte. Por eso te digo que a veces eh, decimos mucho, Dios, ayúdame a romper cadenas. Es que él al enviar a su hijo y Jesús al morir por nosotros, es que él ya hizo su parte. Él ya venció, él ya rompió las cadenas, ya nos hizo libres, ya no somos esclavos. El problema es que nosotros seguimos siendo a veces como el pueblo de Israel, que ya nos sacó de ahí, ya nos limpió y queremos regresar nuevamente y parece que hasta traemos soldadura en nuestras manos y queremos otra vez unir esas cadenas y no romperlas y queremos otra vez regresar a nuestra antigua manera de vivir. Y entonces, ¿qué pasó con esa oración? ¿Qué pasó con eso que hicimos al principio? Pues nuevamente el diablo, hay una frase que escuché que dije, ay, es muy cierta, muy fuerte a la vez, pero que es muy cierta, donde el enemigo dice, si tú te descuidas, yo te destruyo. Si tú te descuidas, yo te destruyo y destruyo a tus generaciones. Y para mí fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque no tenemos que descuidarnos, no tenemos que descuidar lo que ya Cristo hizo, lo que ya nos perdonó, lo que ya nos lavó. Entonces, Él lava, Él ya hace su parte, ahora nos toca a nosotros decidir. Hoy decido hacer válido ese sacrificio. Hoy decido hacer válido ese derramamiento de sangre para no volver a ensuciar mi vida. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues ahí sí viene la magia, ahí sí viene, porque dice en Éxodo, vamos a regresar a Éxodo, donde dice que él visita la tercera y cuarta generación, pero me encanta esto, porque fíjate bien, dice en el 6 después de que dice que él viene a visitar la maldad de los padres sobre los hijos, pero me encanta porque el 6 dice algo, y hago misericordia a millares, o sea, a miles de generaciones, pero hay condiciones. Mira, a veces queremos que nada más Dios nos dé, que Dios nos dé, que Dios nos dé, que nos dé, y todas nuestras oraciones siempre es, danos, danos, danos. La Biblia trae muchas promesas, trae muchas bendiciones que debemos de tomarlas así, pero también hay responsabilidades como hijos. ¿Te gustaría ser hijo o te gusta ser hijo o hija? También hay responsabilidades, así como en tu casa, ¿no? Con tus hijos les das responsabilidades. Y quiero terminar con este versículo y la próxima semana vamos a concluir esta parte porque me encanta cómo el Señor habla y dice, hago misericordia a millares, o sea, a miles de generaciones, pero a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es la clave, esa es la parte que a ti y a mí nos corresponde para romper con estas generaciones, maldiciones generacionales.
Así que no te pierdas la próxima semana. Si esto te está gustando, comparte, comparte, comparte. Es una buena forma de que muchos escuchen que donde están no es el final y que hay salvación para vida eterna. Así que nos vemos la próxima semana. Chao.